Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la tercera semana del curso Derechos Humanos para la Diversidad en esta ocasión. Esta semana se inserta en el curso Derechos Humanos y Nueva Constitución y para la videoclase de esta semana tenemos a Macarena Barrenechea. Macarena es abogada, magíster en Derecho Público en proceso de tesis de posgrado en Derechos Humanos. Ella tiene experiencia en estudios jurídicos y materia civil corporativa y propiedad intelectual. ¿Cómo estás, Macarena? Buenas tardes. Hola Javier, gracias por la invitación. Aquí estoy feliz para comenzar ya con la exposición del tema de diversidad y derechos humanos. Muchas gracias a ti, Macarena. Entonces, te dejo el espacio para que puedas desarrollar este tema y nos encontramos al final para una despedida como es debido, obviamente. Gracias Javier. Bueno, bienvenidos todos los estudiantes. Muchas gracias por el interés que tienen en el tema, en la materia, bueno, uno de los temas primordiales hoy en día que se discuten en nuestro país. La sociedad moderna contempla con un gran fervor, ¿cierto? Entonces, para comenzar, que esta clase la vamos a dividir en tres bloques. Estos tres temas son, en primer lugar, la migración, que tiene relación directa con el tema de la diversidad de los derechos humanos. Segundo lugar, el tema de la diversidad y las disidencias sexuales, también por supuesto relacionado con el mismo tema que nos convoca hoy en día. Y para terminar, el tema de la inclusión o las personas con discapacidad, independiente de cómo ustedes quieran nombrarlo. Para comenzar con la clase, con este tema, lo bueno es hacernos, como estudiantes, hacernos ciertas preguntas antes de entrar a analizar el fondo de la temática. En primer lugar, bueno, aquí yo dejé una lista de preguntas que es muy bueno hacérselas antes de el estudio de un tema en específico. En primer lugar, analizaremos o conversaremos si la migración en sí es un derecho humano, es un derecho que le pertenece a todas las personas realmente o no. ¿Cómo se protege este derecho humano? ¿Lo tenemos consagrado en nuestro ordenamiento jurídico actual o no? ¿Está protegido como un derecho? ¿Es parte del catálogo de los derechos fundamentales que contempla nuestra legislación o no? Igual de importante, por supuesto, es determinar o descubrir cuáles son los factores que inciden en la migración de las personas, porque ahí tenemos el punto medular de por qué se produce la migración y por qué asimismo debe protegerse. También, por supuesto, conocer de qué forma se invoca o cómo se protege el derecho humano de la migración en las personas. Por supuesto, también otro factor importantísimo al momento de analizar un tema es entender qué derechos se encuentran asociados a este derecho humano. Siempre es importante analizar cuáles son los derechos relativos o asociados a este mismo. Y por último, ¿por qué es importante consagrar esta materia o esta temática? ¿Por qué es importante consagrarlo en la redacción de la nueva Constitución Política de la República? ¿Cuál sería la importancia de eso? En primer lugar, me gustaría comentarles que en el artículo número 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que para hacer un paréntesis es un documento universal proclamado en el año 1948, en donde por primera vez en la historia de la humanidad se consagran los derechos humanos, un catálogo de derechos humanos como tales, para su protección y consagración en las distintas legislaciones. Ya la importancia de ese año ya reconocer cuál es la relevancia de la protección de los derechos de las personas. Me gustaría comentarles que en el artículo 13 de este documento se señala que, y leo textual, comillas, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y por supuesto regresar a su país. Entonces, en palabras simples, ya en aquel año, en los años, cerca de los años 50, ya se consagraba el derecho de las personas a circular libremente y a tener la libertad suficiente, relacionado directamente con el derecho a la libertad, de escoger o elegir en qué lugar o en qué estado uno va a residir. Esto es como una noción básica, ¿no?, de lo que es el derecho humano de la migración. Entonces, como les dije, este derecho humano, dentro del catálogo de los derechos humanos que se proclamó en la Declaración Universal de los mismos derechos, se fijó este derecho humano o este derecho universal a la migración, por supuesto, como
un ideal común o una idea básica común a todos los pueblos y naciones. Por lo tanto, se sentaron las bases de la protección de este derecho para que a partir de esta idea, en las distintas legislaciones o en los distintos ordenamientos jurídicos se le diera protección a este derecho debido a la importancia de lo que implica la protección de esto. Por supuesto que este es un derecho que hoy en día está ampliamente reconocido en la mayoría de las legislaciones del planeta. Por supuesto, como para un poco desmenuzar este derecho, los factores más importantes que implican el derecho a emigrar, por supuesto que son los factores que determinan qué hace una persona que quiera migrar de un lugar a otro. Por supuesto que las características más importantes son tres. El sacrificio geográfico que implica migrar de tu país de residencia a otro, el sacrificio económico y el sacrificio social de las personas. Sacrificio geográfico, por supuesto, porque te trasladas de un lugar a otro, de un país a otro, con todo lo que eso implique, otras costumbres, otras formas de vivir, otras culturas, etc. El sacrificio económico, por supuesto, que implica para todos quienes emigren, y por supuesto el sacrificio social, que implica esto mismo, el hecho de entrar a otra cultura que no pertenece a la tuya o que no es aquella donde tú creciste. Esos son los tres factores más importantes. Por supuesto que el derecho a migrar implica el ejercicio y el desarrollo de la vida, sea con los mismos respetos, ya sea en el lugar de origen como en el lugar hacia donde uno se traslade. No existe normativa universal o tampoco distinciones en las distintas legislaciones que implique que se protege más el derecho solamente de quien emigra y no a quien se traslada. Es el mismo respeto y resguardo a estos derechos tanto en el lugar de origen como en el lugar a donde uno se traslada. Eso está reconocido mundialmente por todas las legislaciones. ¿Qué sucede con la consagración aquí en Chile de este derecho? ¿De qué forma está consagrado actualmente en nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, según la ley 21.325, que es la ley de migración y extranjería, el artículo 1 define a la persona migrante. Señala que el migrante es aquella persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional, allá nos da el detalle de que nos referimos a persona extranjera, fuera de su lugar habitual de residencia, y aquí tiene destacado independientemente de su situación jurídica. Eso es un detalle muy importante a tener en consideración. El carácter, también independientemente del carácter sea voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de la estancia hacia donde uno llega. ¿Por qué le hago el destacado a la parte, al detalle de la situación jurídica? Porque independientemente si ya se trate de un migrante que hayan ingresado al país de manera legal o ilegal, ambos deben tener la misma protección en cuanto a sus derechos humanos de migración por esto mismo. No se hace distinción si la persona tiene una calidad jurídica distinta. Por supuesto que para efectos de mejor ordenar es donde se hace la distinción posteriormente, pero en cuanto a derechos humanos no hay una distinción. Asimismo, también el artículo 3 de esta ley, que es la ley de migración y extranjería, consagra en el artículo 3 ciertos principios que el Estado se ha autoimpuesto o ha fijado para efectos de dar mejor protección a este derecho. En el artículo 3 se señala: el Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile. Nuevamente, no condiciona a la situación de la persona, dice, sin importar su condición migratoria, incluidos, por supuesto, los derechos de las personas, los refugiados. Entonces, nuevamente, se refuerza la misma idea y se le hace énfasis a la idea de la protección del derecho humano del migrante sin importar la situación jurídica o la condición migratoria en la que se encuentre, ya sea que tiene toda su documentación al día, legal, o quien sea, o por ejemplo, en el contrario, quienes ingresan ilegalmente a nuestro país mediante fronteras no autorizadas, paso fronterizo no autorizado. Entonces, esa es la importancia. Esto es un principio que el Estado debe respetar absolutamente por haberse autoimpuesto
esta idea de protección a los derechos humanos de las personas. Aquí, por supuesto, aquí les dejo una imagen representativa, en el fondo una gráfica de lo que implica la migración a nivel mundial. Es bastante dura, pero es una realidad que viven muchos países, incluidos nosotros. Chile es uno de los países que más movimiento migratorio ha tenido en los últimos 3 años. Aquí hay unos ciertos derechos relacionados o relativos a la migración, que por supuesto deben recibir protección y se deben garantizar de manera absoluta en la redacción de la nueva Constitución. Por supuesto, relacionado al derecho a la vida, que es el derecho número 1, el más importante, derecho a la salud, sobre todo, como ya dijimos, aquellos migrantes que ingresan por pasos no habilitados y muchas veces ven perjudicada su salud. El derecho, por supuesto, a la seguridad, la protección y sobre todo, aquí me voy a tener un segundito respecto del interés superior del niño que migra. ¿Por qué? Porque muchas veces no solo es un individuo o un ciudadano solitario quien emigra, muchas veces son familias, muchas veces tienen niños. Entonces, en estricta relación con la protección del derecho humano a la migración, se encuentra el interés superior de los niños que emigran, que de igual manera deben recibir la misma protección y debe resguardarse, procurar que estos niños reciban la protección y la seguridad que se merecen. Por supuesto, los derechos sociales también incluidos. Como pequeño dato, una estadística actual, según la ONU, para que nosotros entendamos de mejor manera, vamos a dimensionar un poco de lo que implica el derecho humano a la migración. El 3,6% de la población mundial reside fuera de su país de origen. En promedio, esto es alrededor de 280 millones, alrededor de 300 millones de personas en el mundo residen fuera del país de origen o del país de donde nacieron. Entonces, eso es como para dimensionar un poco la importancia de este derecho y sobre todo hoy en día, como decía anteriormente, en Chile, que ya está llegando mucha gente, muchos migrantes a nuestro país. Lo que hablábamos un poco atrás, los factores en realidad principales que detonan la migración, por supuesto, es la situación de vulnerabilidad que se vive en los países de origen, por supuesto que la transgresión de sus derechos, sean derechos económicos, derechos civiles, o por ejemplo, mucha gente que migra por existir malos servicios públicos, malas políticas públicas en sus países de origen, por ejemplo, que sea mala salud, mucha pobreza, vivienda, etcétera. Estos son datos que ya en el fondo todos manejamos. Por último, por supuesto, porque es importante reforzar este tema en la redacción de la próxima Constitución, porque lo más importante, otro factor igual de importante, que determina un poco el hecho de que las personas emigren, por supuesto que es el tema de la falta de observancia de políticas públicas en cuanto a delincuencia y seguridad. Ese es el factor primordial que debe consagrarse en la nueva Constitución en cuanto a protección de las personas y el derecho humano de emigrar. Es importantísimo. Por eso es necesario que nosotros como ciudadanos pongamos estos temas sobre la mesa, los estudiemos, conozcamos más en profundidad para que así podamos consagrarlos y podamos contemplarlos en la redacción de la nueva Constitución, que es lo más importante. Será la primera parte de esta sección, que es la parte de derechos humanos y diversidad. Ahora ya tocamos el tema de migración, ahora nos vamos a los otros dos, igual de importantes, el tema de la diversidad y las disidencias sexuales y el tema de la inclusión. Tal cual como lo señala la gráfica. Aquí hablaremos de derechos humanos y diversidad sexual y derechos humanos e inclusión. En cuanto al primero, derechos humanos y diversidad sexual o disidencias sexuales, también, como dijimos, es importante hacerse un par de preguntas antes de analizar un tema para comprender de mejor forma cómo abarcarlo. En primer lugar, nos preguntamos, en el fondo, ¿qué es la diversidad o qué son la diversidad y las disidencias sexuales en cuanto a derechos humanos, que es el tema que hoy día nos convoca? O, por ejemplo, para ir más allá, más en profundidad, ¿qué es el derecho a la identidad y cómo se protege en Chile? Eso es muy importante. También, por ejemplo, claro, igual que en el tema anterior, es importante analizar y descifrar cuáles son los temas o los derechos asociados a esta materia.
Por ejemplo, ahí se destacan en la gráfica el matrimonio, la salud, los derechos civiles como el nombre, la identidad, entre otros. Y asimismo, igual de importante es preguntarse, en el fondo, si ya hablamos de temas de diversidad, existe una relación directa con el tema de la discriminación. Pero la discriminación no es un tema cualquiera, porque existe una distinción ahí respecto a este tema. ¿Qué es la discriminación? ¿Cuál es la discriminación buena y cuál es la discriminación mala? ¿Existe la discriminación positiva y la negativa? Porque es importante entender eso y conocer esa respuesta antes de estudiar el tema en fondo más profundidad. Para comenzar, y en realidad solamente como para dar un pequeño detalle de lo que consagra nuestra Constitución actual, ya que este curso se basa en los derechos humanos en la nueva Constitución. La Constitución actual, en el artículo 1 y el inciso 2, señala esta idea que está entre comillas, que dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Si lo relacionamos directamente con la diversidad de familias, que es el tema que hoy en día está muy en boga, la Constitución nos señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero el texto no nos especifica quiénes deben conformar la familia. Entonces, la Carta Magna, el texto actual, no nos dice la familia debe componer la tal y tal persona. Por lo tanto, no debería existir una distinción necesaria porque no se consagra textualmente en nuestra Constitución. Entonces, bueno, ahí uno analiza muchos temas relacionados con lo mismo, ¿no? Sobre todo con el tema de la diversidad de familias que existe hoy en día. También para entender mejor el tema, por supuesto, es necesario conocer o qué significa el tema disidencia, el concepto, perdón, de la disidencia, que es muy importante. Bueno, según la RAE, disidencia significa o es la expresión de desacuerdo o de disconformidad con algo, ya sea una creencia, una conducta o un sistema al que se pertenece. La importancia de esto es que dice desacuerdo o disconformidad, o sea, es una diferencia a lo que está establecido. Entonces, por algo es primero conocer la importancia del concepto de disidencia. Bueno, como decíamos en el tema anterior, también es importante conocer cuáles son los derechos asociados o los derechos relativos a esta materia. En este caso, el más importante es el derecho a la identidad de género y la rectificación del sexo o nombre registral, de que el derecho a la identidad de cada uno, saber cómo nos va a conocer la sociedad y con qué nombre. Por supuesto, también el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación laboral, que no debería existir, o en el caso de los niños que pertenezcan a o que formen parte de la diversidad y las disidencias sexuales, por supuesto, el derecho a la protección contra el bullying. Eso también debe estar muy consagrado textualmente, yo creo, en la redacción de la nueva Constitución. ¿Cómo se consagra este tema en nuestro actual ordenamiento jurídico? Bueno, según la ley 21.120, que es la ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, señala en el artículo número 1, como definición, que el derecho a la identidad de género es la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, pudiendo solicitar la rectificación de estos. Eso se hace a través de un procedimiento judicial que se llama rectificación de partida de nacimiento y cambio de nombre. Entonces, ya tenemos consagrado actualmente que existe el derecho a la identidad de género. ¿Y qué sería ese derecho? Es la facultad que tengo yo como persona cuya identidad de género no coincida con mi sexo, ni tampoco con mi nombre registral o el nombre con quien me registraron al momento de nacer. Entonces, el concepto ya está definido ya en nuestra actual legislación. Esta ley 21.120, bueno, igual es del año 2018, hace muy poquito tiempo. Por lo tanto, es importante analizar lo atrasados que estamos en estos temas. Asimismo, la misma ley, en su artículo 3, señala como garantía específica que se deriva de la identidad, señala esta ley, que toda persona tiene derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad de género, una vez realizada la rectificación de estos en los instrumentos públicos y privados que acrediten su identidad respecto al nombre y sexo. O sea, ya se consagra, de poquito ya se va incluyendo el tema de que las personas, como dijimos, cuya identidad no sea conforme a su sexo y nombre registral, tenga derecho a ser reconocida e identificada conforme a
su propia identidad de género una vez ya realizadas estos procedimientos judiciales, que es como les decía, de la rectificación de partida de nacimiento y cambio de nombre. También, como analizamos el concepto de disidencia, ahora analizamos en el fondo la importancia que les decía del tema de la discriminación. Discriminación, según la ley 20.609, señala que existe la discriminación arbitraria. Asimismo, veamos el concepto de discriminación arbitraria. Discriminación arbitraria señala esta ley, la 20.609, que es distinción, exclusión o restricción, o sea, distinguir, excluir o restringir algo que carezca de justificación razonable, o sea, que no tenga una justificación legítima o razonable, efectuado ya sea por agentes del Estado, por supuesto, o por particulares. ¿Y qué es lo importante? Que esta distinción, exclusión o restricción cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. En especial, continúa el precepto, en especial cuando se funden en motivos como la raza o etnia, situación socioeconómica, religión, y aquí el destacado, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género. Esos son los detalles importantes. Entonces, volvemos atrás. La discriminación arbitraria entonces sería distinguir, excluir o restringir algo o a alguien que carezca de motivo plausible, que no tenga justificación razonable y que esta distinción, exclusión o restricción genere o cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales de las personas. Y una de las cualidades, en especial cuando se funden sexo, orientación sexual o identidad y de género. Consagrado esto actualmente en nuestra legislación. Otro pequeño detalle, estadísticas. Entre el 7 y el 10% de las personas en el mundo se considera no heterosexual. Entonces, si hacemos un cálculo más o menos de la cantidad de millones de personas que existen en el planeta, entre el 7 y el 10% del mundo ya deja de ser una simple minoría. Ya no estamos hablando de una minoría pequeñita que quiere... No, estamos hablando de un gran porcentaje de la población mundial. Entonces, es muy importante comprender también la importancia de la inclusión de estos temas en la redacción de nuestra nueva Constitución. Para finalizar ya, hablaremos un poquito de lo que son el tercer bloque, los derechos humanos e inclusión, que igual de importante que los otros dos. También, lo mismo que dijimos en los otros dos temas, es importante hacerse un par de preguntas antes de conocer la materia en el fondo, como para entender y darle mejor forma a lo que uno quiere estudiar, que es el tema que nos convoca hoy día, que son los derechos humanos y la inclusión. Primero, ¿por qué la inclusión tiene que ser materia de derechos humanos? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué tiene que estar catalogada dentro de la protección de los derechos humanos? Asimismo, por supuesto, entender qué son las capacidades diferentes o discapacidad. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Qué es la inclusión? También, por supuesto, cómo se manifiesta la diversidad social e igualdad ante la ley respecto a este tema de inclusión. Porque hay un detalle importantísimo. Igualdad ante la ley. Si estamos hablando de inclusión, nos referimos utilizamos el concepto incluir, ¿no? Incluirnos a todos. Y para eso tiene que haber una igualdad ante la ley efectiva de las personas. ¿Cómo promover, por supuesto, la inclusión e igualdad? ¿Y cuál es el derecho a la educación inclusiva? Son detalles muy importantes. También para complementar un poco la información, ¿qué pasa en Chile? Según el INE, el 20,2% de las personas en nuestro país, solo en nuestro país, tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, dimensionémoslos con la cantidad de millones de personas que somos, el 20,2% de ellos tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, insisto en la misma idea, no es una pequeña minoría que un grupito de personas nomás, así como poquito, que no tiene mayor importancia. Es el 20,2% de las personas en Chile tienen algún grado de discapacidad. Pero eso es importante analizarlo. Aquí dejo una gráfica muy linda, muy, muy bonita, que representa un poco lo que sería la importancia de incluir los temas de capacidades diferentes en nuestra nueva Constitución. Así se ve una persona en silla de ruedas manualmente, una silla manual, y tratando de subir una escalera. Ahí hay una barrera de contexto tremenda que no permite surgir o exista o quitar un poco el tema de la desigualdad entre las personas, a diferencia de la inclusión. Estamos hablando de una persona en una silla no manual, sino
eléctrica y por supuesto con se le permite avanzar sin mayor problema, a diferencia de la imagen anterior que había una escalera. Entonces esta gráfica ilustra muy bien en el fondo a lo que nosotros como sociedad tenemos que apuntar. Por eso es muy linda esa gráfica. Bueno, entonces para comprender en el fondo qué es la discapacidad o por qué este tema es tan importante, a mí me gusta mucho este concepto que dejé, que desde el estudio de la rama de la ciencia de la terapia ocupacional, la discapacidad se entiende como los problemas o dificultades que tiene una persona para ejercer los roles esperados o deseados por ella misma para su ciclo vital. Entonces, aquí simplemente nos dice, son los problemas que tenga alguien para ejercer los roles que se espera que ella haga durante su vida. Entonces, si analizamos bien este concepto, una persona que tenga limitaciones, esa es la palabra que se utiliza en esa rama, una persona que tenga limitaciones en sus funciones, ya sea físicas, mentales o sensoriales, no es realmente discapacitado si en la vida cotidiana encuentra los apoyos que requiera para cumplir con su ciclo de vida. Entonces es como un análisis muy bonito, porque si alguien tiene limitaciones de cierto tipo, como decimos, ya sea físicas, mentales o sensoriales, no va a ser alguien realmente discapacitado si encuentra las formas de apoyo o las medidas necesarias que le permitan llevar su vida de desarrollo normal. No sería realmente discapacitado. Ese es un concepto muy, muy bonito que siempre me gusta hacerle énfasis. También, al igual que los temas anteriores, analizamos derechos relativos o asociados a la discapacidad, como siempre, y al igual que se incluyen los otros dos temas, el derecho a acceso a la salud, la inclusión y, por supuesto, la no discriminación laboral, la rehabilitación, los tratamientos médicos, por supuesto, son todos derechos que deberían estar consagrados y garantizarse la redacción de nuestra nueva constitución política, por supuesto. Y en nuestra consagración actual, ¿de qué forma se invocan estos derechos? El artículo 4 de la ley 20.422 señala que, la garantía específica derivada de la inclusión, ahí no debería decir identidad, debería decir inclusión, se señala que es deber del Estado promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. ¿Con qué objeto? ¿O para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar su calidad de vida, relacionado directamente con lo que dijimos el concepto en terapia ocupacional, ¿cierto? Para que la persona pueda tener buen desarrollo durante su ciclo de vida. Entonces el Estado nuevamente se autoimpone el principio de promover la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. De gran relevancia. Y por último, para entender bien en el fondo, las definiciones textuales que tiene nuestra ley, señala que persona con discapacidad es aquella que, teniendo una o más deficiencias, ya sea física, mental, psíquica, intelectual o sensorial, y también ya sea temporal o permanente, al interactuar con barreras presentes en el entorno, vea impedida o restringida su participación plena, relacionado directamente con lo que vimos en el concepto que se utiliza en la terapia ocupacional, ¿no? Vea impedida o restringida su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con lo demás. Muy, muy importante. Bueno, como reflexión final, la verdad, me parece que incluir la importancia de estos temas, incluirlos en la nueva redacción, simplemente se basa en que con mayor información y quitando la barrera de la desigualdad, por supuesto vamos a poder jactarnos de ser una sociedad mucho más justa y mucho más amable con todos, todas y todos. Gracias. Muchas gracias a ti, Macarena. Gracias a ti por tu tiempo y por tu disposición. Invitamos a todas y todos quienes están viendo esta videoclase a que revisen los materiales con tiempo, con dedicación, por supuesto, y nos estaremos encontrando entonces en la entrevista a continuación, justo a continuación después de esta videoclase, para seguir desarrollando entonces la temática sobre derechos humanos para la diversidad. Nos vemos. Gracias, Javier. Muchas gracias.